Siempre creí que el cumpleaños de un hijo es como un segundo nacimiento para nosotras, las madres. Es ese día en el que revivimos en el corazón cada lágrima, cada sonrisa, cada noche sin dormir, y le damos gracias a Dios por haber llegado hasta allí. Pero en el cumpleaños número 40 de mi hija, me dijo que prefería a la mujer que destruyó mi vida antes que a mí, que di la vida por ella. Y si crees que esta historia termina ahí, estás muy equivocado. Porque lo que hice después, nadie lo vio venir. Quédate conmigo hasta el final, porque esta historia da un giro que te va a dejar sin palabras. Pero antes, cuéntame en los comentarios, ¿desde dónde estás viendo esta historia? Y suscríbete al canal, porque aún quedan muchas historias como esta por contar. Mi nombre es Mercedes Rivas de Salcedo, tengo 73 años, y fui madre soltera casi toda mi vida. Limpié pisos, vendí empanadas, me humillé para asegurar comida y estudios para mi hija. Pensaba que el amor era suficiente para generar gratitud. Pero ese día, descubrí que no todo hijo merece el nombre que una le da. La primera vez que hice ese pastel, Camila tenía 5 años y lloraba porque Esteban no había llegado a su cumpleaños. Lo preparé en silencio, con el corazón apretado, y cuando lo probó, se limpió las lágrimas con el reverso de la mano y dijo que sabía a abrazo. Desde entonces, ese pastel fue nuestro ritual. Por eso lo hice hoy, sin pensar 2 veces. Mientras batía la mezcla, me detuve unos segundos frente a la foto de ella en su primer día de escuela. Pensé que ese sería un buen día. Me repetí eso todo el tiempo. Que ella recordaría. Que algo dentro de su corazón le haría ver cuánto di por ella. Me aferré a esa esperanza mientras sacaba el pastel del horno y lo dejaba enfriar sobre la encimera. Sobre la mesa coloqué una caja pequeña con un moño blanco. Dentro, una pulsera de oro blanco con perlas. La había comprado hace años, cuando trabajaba en los baños de un hotel boutique. Cada propina que recibía la guardaba en una lata escondida. No comía fuera, no compraba ropa nueva. Todo por ese regalo. Siempre soñé con dárselo cuando ella fuera adulta. Hoy, con 40 años, sentí que era el momento. Elegí mi ropa con cuidado. Un conjunto discreto, pero elegante. Me puse perfume de vainilla y jazmín, el único que tengo y que solo uso cuando quiero sentirme especial. Me miré al espejo antes de salir y sentí que, a pesar de todo, todavía podía sostenerme con dignidad. La casa de Camila estaba en una zona privada. Las calles estaban limpias, los jardines impecables. Era un vecindario donde todas las ventanas tenían cortinas de lino y los autos parecían recién salidos de una agencia. Toqué el timbre y una mujer que no conocía me abrió. No me saludó, solo se hizo a un lado. Entré sin saber si debía quitarme los zapatos o sonreír. Todo olía a flores caras y a cera para muebles. En el comedor, vi mesas largas decoradas con centros de mesa blancos, copas de cristal y cubiertos de plata. Los meseros caminaban como si no pisaran el suelo. Había música instrumental y un ambiente que no tenía nada que ver conmigo. Ni con Camila niña. Cuando la vi, estaba en el centro del salón, riendo. Llevaba un vestido ceñido color vino y tacones altos. Su maquillaje era perfecto, su cabello recogido. Se notaba que había pasado por manos profesionales. Se veía radiante. Pero no me miró. Me acerqué con el pastel en las manos y cuando por fin me vio, frunció el ceño. Su sonrisa se volvió tensa. Caminó hacia mí como quien se cruza con alguien que no esperaba ver. Me dio un beso en la mejilla, rápido, y murmuró: «Mamá, qué sorpresa, no te esperaba tan temprano». Sentí que esa frase me rasgaba por dentro. Yo había llegado con la ilusión de una vida entera. Y ella me recibía como si yo fuera una visita indeseada. Me pidió que pusiera el pastel en la cocina. Que alguien se encargaría. No me ofreció asiento, ni agua. Me quedé de pie unos minutos, mirando las decoraciones. Había fotos de Camila con Clara. Muchas. Viajes, sonrisas, abrazos. Clara, la mujer que fue amante de Esteban cuando él aún dormía en mi cama. Clara, la misma que me quitó la vida sin quitarme el aire. Caminé entre los invitados sin reconocer a nadie. Me sentía fuera de lugar. Como si todos supieran algo que yo no. Como si mi presencia incomodara.
Me recargué contra una pared y respiré profundo. Me decía a mí misma que no importaba, que todo lo hacía por ella. Vi a Clara. Estaba organizando la comida, dirigiendo a los meseros, saludando a los invitados con la seguridad de quien se siente en casa. Llevaba un vestido largo color marfil, aretes de perla y un reloj de oro. A la distancia parecía una de esas mujeres que salen en revistas de sociedad. Camila se acercó a ella y le sonrió como no me había sonreído a mí en años. Me dolió. Me dolió en lo más hondo. Vi cómo Clara le acariciaba el brazo y cómo Camila le susurraba algo al oído. Vi cómo reían. Me quedé ahí, como un adorno fuera de lugar. Como una figura que se ha quedado antigua en una casa moderna. Quise salir corriendo, pero algo me detuvo. Me escondí detrás de una columna, intentando recuperar el aliento. Escuché a Camila hablar con una amiga. Decía que todo había quedado precioso. Que Clara lo había planeado todo, como siempre. Y luego, esa frase. Esa maldita frase. Clara es la mamá que yo elegí. No sé cómo no solté el pastel en ese instante. No sé cómo mis piernas me sostuvieron. Sentí que el aire se me iba. Que el mundo se rompía en 1000 pedazos frente a mí. Y nadie lo notaba. Nadie me miraba. Yo solo estaba ahí, con las manos frías, escuchando cómo mi hija entregaba mi lugar a quien me lo había robado todo. Era como si no existiera. Como si jamás hubiera parido, criado, amado. Me alejé. Caminé entre las risas y la música como un fantasma. Salí por la puerta trasera sin que nadie lo notara. El pastel aún estaba en mis manos. Volví a casa en silencio. No encendí las luces. Dejé el pastel en la mesa y guardé la pulsera en el fondo del cajón. Me quité los zapatos con lentitud. Me senté en la cama sin fuerzas. Pensé en los años sola. En las veces que tuve que pedir fiado para comprarle útiles escolares. En cómo vendí mi anillo de compromiso para pagarle la universidad. Todo eso, para terminar así. Invisible. Reemplazada. Olvidada. Como si yo hubiera sido solo una etapa incómoda que ella ya había superado. No supe cuánto tiempo caminé, pero cuando llegué a casa sentí que había envejecido 20 años más. Cerré la puerta con cuidado, como si no quisiera que nadie escuchara el ruido de mi derrota. Dejé el pastel sobre la mesa, el moño ya aplastado por mis propias manos. Me quité el bolso y lo puse en la silla. Saqué la pulsera de su caja sin mirarla. Me costó abrir los dedos. Tenía las manos frías, torpes. Sostuve la joya unos segundos. Pensé en todo lo que no dije. En lo que imaginé que pasaría y nunca pasó. Y la volví a guardar. La empujé al fondo del cajón como si así pudiera esconder también la vergüenza que me recorría el cuerpo. Dormí poco. Me despertaba a cada hora con una sensación de náusea. No era física. Era emocional. Me ardía el estómago, como cuando una guarda coraje por mucho tiempo. A las 6 de la mañana ya estaba en la cocina. Hice café con canela y me senté a mirar por la ventana. Veía pasar autos, gente apurada. Y yo ahí, sin saber qué hacer con tanto silencio. Recordé el vestido de Clara, el modo en que tomaba la copa de vino, su forma de mirar a todos como si el mundo le perteneciera. No me dolió su presencia. Me dolió su lugar. Lo que había ocupado. Lo que le permitieron ocupar. Me pregunté cuántas veces la vida me había colocado en segunda fila sin que yo protestara. Cuando Esteban se fue, no dejó ni una nota. Solo supe que se había ido porque ya no volvió a dormir en casa. Los vecinos me lo dijeron. Lo vieron salir del edificio de Clara, con una maleta y una cara de satisfacción que todavía me quema. En ese tiempo teníamos una cuenta conjunta. Recuerdo que fui al banco y me dijeron que él ya había retirado todo. ¿Cómo todo?, pregunté. Y el hombre, con esa sonrisa de trámite, me dijo: todo, señora. Me quedé con 1000 pesos en la bolsa y una hija que preguntaba por qué papá ya no llegaba a cenar. Desde entonces, trabajé el doble. Acepté turnos que ninguna otra mujer de mi edad quería. Limpiaba cocinas a las 5 de la mañana. Me tragaba el orgullo todos los días. Nunca hablé mal de él con Camila. Nunca.
aunque por dentro me dolía cada vez que me preguntaba si algún día su papá volvería. Me guardé mis lágrimas, mi rabia. Preferí que ella tuviera una imagen limpia. Quise protegerla del daño que él me había hecho. Pensé que eso me convertía en una buena madre. Pensé que el silencio era amor. Ahora, con todo esto, me doy cuenta que quizás fue un error. Que tal vez, al callar, le dejé el camino libre para que otros reescribieran la historia a su favor. Y me pregunté si valía la pena tanto sacrificio. Si mi dignidad había quedado guardada en el mismo cajón que aquella pulsera. Ese día no toqué el celular. No quería saber si me habían llamado. No quería mensajes de disculpa ni explicaciones flojas. No quería que me dijeran que fue un malentendido o que Clara lo hizo con buenas intenciones. Ya era tarde para eso. Mi corazón no necesitaba excusas. Necesitaba respeto. Y eso, nunca me lo ofrecieron. Mientras calentaba una sopa vieja en el microondas, pensé en todo lo que había dado sin pedir nada. En todos los viajes que no hice, en las cenas que no me permití, en los perfumes que no compré porque el dinero era para Camila. Cada una de esas renuncias se sentía ahora como una inversión fallida. Como una transferencia emocional sin retorno. Dolores vino por la tarde. Tocó la puerta con suavidad, como siempre lo hace cuando sabe que estoy mal. No preguntó nada. Solo entró, se sentó a mi lado y me ofreció un té con jengibre. «Te puedo acompañar a guardar ese pastel». La miré y negué con la cabeza. «Quiero que se quede ahí. Que se eche a perder, como todo lo demás», le respondí. No me reconocí diciendo eso, pero no me arrepentí. Dolores no insistió. Me acarició la mano y me dijo que me merecía más. Que no era justo. Que nadie en su sano juicio cambiaría una madre que dio todo por una impostora vestida de terciopelo. Esa noche me metí a bañar sin prender la luz del baño. Me senté en el piso de la regadera y dejé que el agua me cayera encima hasta que se volvió fría. Me sentía sucia. No por fuera. Por dentro. Como si me hubiera expuesto a una humillación que ni siquiera supe ver venir. Recordé el momento exacto en que Camila dijo que Clara era la mamá que había elegido. No sé cómo se pronuncia algo así sin que se te rompa la voz. Yo no podría. Yo no sabría cómo negarle el lugar a quien me lo dio todo. Pero parece que hay personas que sí pueden. Y lo hacen con una sonrisa. Como si nada. Como si una madre fuera intercambiable. Amanecí con la cabeza pesada. No era solo tristeza. Era otra cosa. Algo más oscuro. Más espeso. Me tomé un par de pastillas para el dolor, me vestí sin ánimo y salí a caminar por la colonia. No quería pensar, pero cada esquina me recordaba algo. La papelería donde le compré su primer cuaderno. La ferretería donde me fiaban cuando no llegaba al fin de mes. El parque donde le enseñé a andar en bicicleta. Todo era Camila. Todo era yo. Y ahora, todo era de Clara. Me senté en una banca y no pude evitar preguntarme si algún día volvería a sentirme parte de algo. Porque hoy, ya no me siento parte de nadie. Abrí el cajón donde guardaba mis documentos importantes y encontré una carpeta con papeles viejos. Entre ellos estaba el contrato del departamento que compramos Esteban y yo antes de que él se fuera. Mi nombre seguía ahí. No sé por qué lo revisé, tal vez buscando una señal, una manera de entender en qué momento todo comenzó a borrarme. Lo que más me dolió fue ver su firma al lado de la mía, como si alguna vez hubiéramos sido un equipo. Sentí que tenía que tomar decisiones. Tal vez venderlo, cerrar cuentas que aún estaban abiertas, cortar vínculos invisibles. Pero algo me detenía. Era como si la historia aún no me diera permiso de soltarla. Camila siempre supo que ese departamento existía. Yo le había dicho que algún día sería suyo, que lo usaría como parte de su herencia. Pero ahora ya no sabía si merecía algo de lo que construí con tanto esfuerzo. Me parecía injusto que después de todo, ella pudiera quedarse con una propiedad que yo logré mantener sola, mientras él jugaba a la nueva familia con Clara. Era una mezcla rara de orgullo y tristeza. Como si no quisiera ser pequeña, pero tampoco quería ser ingenua. Nadie me había preguntado si yo seguía viva en esa historia. Si me dolía ver cómo heredaban en vida lo que me arrancaron en silencio.
Me senté con una libreta en la mano y comencé a escribir todo lo que había hecho por Camila. No era una lista de reclamos, era una manera de recordarme que no había sido una madre ausente. Anoté los días que la llevé enferma al hospital, las veces que trabajé turnos dobles para pagarle el uniforme, las excursiones que nunca hice para poder cubrir su colegiatura. Hasta recordé el primer perfume que le compré cuando cumplió 15, uno de esos caros que anunciaban en revistas. Yo usaba colonia de rosas, la más barata del súper, pero ella olía a marca de diseñador. Lo hice con amor, pero ahora, ya no sabía si ella lo recordaba igual. Las redes sociales no tardaron en mostrarme otra parte de la historia. Vi una foto nueva, Camila y Clara en un restaurante elegante. Copas de vino blanco, manteles de lino y un mensaje que decía, celebrando a quien siempre estuvo a mi lado. Esa frase me perforó. Ni siquiera intentó disimular. Era un mensaje directo, como si yo no existiera, como si nunca hubiera estado. Me temblaban los dedos. Cerré el teléfono y lo guardé en el cajón. Entendí que a veces el verdadero abandono no llega cuando alguien se va, sino cuando alguien se queda, y te olvida igual. Eso era lo que estaba sintiendo ahora, una ausencia con forma de presencia. Me llamó Dolores, pero no contesté. No quería hablar con nadie. Me recosté en el sofá, cerré los ojos y dejé que la oscuridad me cubriera. Recordé una tarde en la que Camila me dijo que yo no debía sacrificarme tanto, que ella no quería que yo sufriera por ella. Fue la última vez que la escuché decir algo con ternura. Después vinieron los silencios, las frases cortas, los cumpleaños olvidados. Y ahora esa mujer, Clara, se había adueñado del cariño que me correspondía. ¿Cuánto vale el afecto robado? ¿Cómo se mide la traición cuando viene envuelta en elegancia y perfume importado? Yo no quería lujos. Quería amor. Pero parece que lo otro pesa más en la balanza. Abrí mi correo electrónico por primera vez en semanas. Tenía mensajes de la ONG que me había escrito días atrás. Querían saber si podía compartir mi historia en su boletín mensual. Decían que mi caso era uno entre miles, que muchas mujeres se sentirían identificadas. Dudé. No porque me diera pena, sino porque ya no sabía si tenía fuerzas para hablar. Me sentía desgastada, como si mi voz solo sirviera para hablarle al vacío. Pero luego recordé algo que me dijo una mujer en la fila del banco hace años. Las que no hablan, repiten su historia en sus hijas. Esa frase me empujó. Tal vez si tenía algo que decir. Aunque fuera por última vez. Saqué la pulsera del cajón. La puse en mi muñeca. Me quedaba justa, como si el tiempo no hubiera pasado. No la había comprado por lujo, sino por simbolismo. Para que Camila tuviera algo mío el día que ya no estuviera. Ahora, al verla sobre mi piel, me di cuenta de que yo también merecía tener algo bonito. Algo que fuera solo para mí. No todo lo que hacía tenía que ser entregado. Tal vez era momento de quedarme con algunas cosas. Con mis recuerdos, mis esfuerzos, mi historia. Me miré al espejo del pasillo y dije en voz baja, tú también vales. Y aunque sonó débil, por dentro sentí que algo se movía. Esa noche, mientras veía la televisión sin prestar atención, apareció un programa de entrevistas. El tema era Madres Invisibles. Mujeres mayores que contaban cómo sus hijos las habían dejado fuera de sus vidas. Escuché una historia tan parecida a la mía que sentí un escalofrío. La mujer hablaba con calma, pero en sus ojos se notaba todo lo que había callado. Fue en ese momento que decidí responder el correo. No sabía cómo, ni cuándo, ni con qué palabras. Pero entendí que mi historia tenía que salir de mí. No para que otros la juzgaran, sino para que yo pudiera respirar sin cargar con todo ese peso sola. Respondí el correo esa misma noche. Solo escribí una línea, estoy dispuesta, pero no me pidan que sea breve. Al día siguiente, me llamaron por teléfono. Me escucharon con paciencia, sin interrumpirme. Me dijeron que muchas mujeres estaban pasando por lo mismo, que yo no era un caso aislado, aunque me sintiera así. Acordamos grabar una entrevista sencilla, en mi casa, sin luces, sin cámaras agresivas. Yo solo debía hablar. Dolores se sentó a mi lado cuando llegó la periodista. Tenía las manos frías y el corazón acelerado.
Nunca había hablado de Esteban en público. Mucho menos de Clara. Y mucho menos de lo que sentí cuando mi hija me borró con palabras tan afiladas. La periodista era joven, amable, con un tono de voz cálido. Me ofreció un vaso de agua antes de comenzar. El camarógrafo instaló todo en el comedor. Me senté frente a la ventana, con mi vestido de flores y el cabello recogido. Empecé hablando de Camila bebé, de sus primeros pasos, de cómo aprendió a leer conmigo en la cocina mientras yo freía empanadas para vender. Después hablé de Esteban, de su traición. Conté que cuando lo descubrí con Clara, ella llevaba mi suéter. Literal. Mi suéter rojo, el único que tenía sin agujeros. Esa imagen nunca se me borró. Una parte de mí murió ese día. Pero seguí. Porque una madre no se permite desmoronarse cuando su hija aún tiene hambre. Conté cómo trabajaba limpiando oficinas en un club privado donde las señoras hablaban de viajes a Europa mientras yo restregaba sus baños. Conté que a veces fingía que era una de ellas, que tenía una cuenta en el banco con muchos ceros y una agencia de viajes que me esperaba con boletos en mano. Pero luego salía del baño y la realidad me devolvía al suelo. Hablé de cómo pagué la universidad de Camila a plazos, cómo vendí mi anillo de bodas para cubrir la última mensualidad. De cómo la acompañé en cada graduación, siempre en la última fila. Y de cómo, poco a poco, ella fue cambiando el tono. Fue alejándose. Fue volviéndose más clara que mía. La periodista me escuchaba con los ojos húmedos. Cuando terminé, no me abrazó. Solo me dijo, esto tiene que ser visto. Me pidió permiso para publicar el vídeo. Dije que sí. No esperaba mucho. Pensé que tal vez unas cuantas mujeres lo verían. Lo que no imaginé fue que, a las pocas horas, ya tenía cientos de comentarios. Mujeres mayores que decían sentirse vistas, hombres que pedían perdón a sus madres, jóvenes que no sabían qué decir. Dolores me mostraba cada mensaje. Yo no podía creerlo. En medio de mi dolor, se estaba abriendo un espacio. Una grieta por donde algo nuevo podía entrar. Tal vez no era amor, pero sí respeto. Y eso ya era mucho. Camila no me escribió. Pero vi que cambió la configuración de sus redes sociales. Quitó fotos, cerró comentarios. Clara desapareció de su Instagram. Algo había pasado. No supe si era enojo, culpa o vergüenza. Tampoco me importaba mucho en ese momento. Lo importante era que por fin yo tenía voz. Que por primera vez, no era solo la señora callada del fondo. La historia se estaba contando. Y esta vez, era mi versión. Me senté frente al espejo del baño esa noche. Me miré largo rato. Vi mis arrugas, mis ojos apagados, mis labios resecos. Pero también vi fuerza. Vi a una mujer que no se dejó doblar. Una mujer rota, sí, pero no vencida. Esa noche dormí con la ventana abierta. Hacía frío, pero necesitaba aire. Soñé con Camila. En el sueño era niña otra vez, y me abrazaba como antes. Desperté con lágrimas en los ojos. No sabía si era un recuerdo o un deseo. Pero me dolió. Porque ya no era así. Porque tal vez nunca volvería a ser. Me preparé un café y salí al patio. Vi las plantas secas, el suelo sucio. Todo estaba igual que yo por dentro. Pero no lo ignoré. Fui por la manguera y comencé a limpiar. A regar. A quitar hojas muertas. A veces, uno tiene que hacer con el cuerpo lo que el alma no sabe por dónde empezar. A los pocos días, recibí una invitación para hablar en un programa de televisión. Esta vez era grande. Nacional. Me temblaron las piernas. Dudé. Me pregunté si no era demasiado. Si no estaba exponiéndome más de lo que debía. Pero algo en mí ya no quería esconderse. Tal vez por mí. Tal vez por tantas otras. Llamé a la productora y acepté. Me dijo que me enviarían un auto. Que me hospedarían en un hotel elegante cerca del estudio. Todo pagado. Me sentí extraña. Como si el mundo, de pronto, me estuviera tratando con la cortesía que siempre le ofrecía a los demás. No sabía si lo merecía. Pero sabía que ya no quería rechazarlo. Aún no sabía qué iba a decir frente a las cámaras.
Pero una parte de mí tenía claro que ya no se trataba solo de Camila. Que esa historia, la mía, era también la de muchas otras mujeres. Mujeres que cocinaron, plancharon, dieron todo, y luego fueron sustituidas como si nada. Sentí que si yo no hablaba, nadie iba a hacerlo por nosotras. Me miré al espejo otra vez. Me puse un poco de base, me solté el cabello. Me vi cansada, sí, pero digna. Y ahí, entre el silencio de mi casa y el eco de mi decisión, supe que el verdadero cambio no siempre viene de fuera. A veces, empieza en el momento exacto en que uno se atreve a hablar. ¿Y tú? ¿Qué harías si descubres que tu historia fue contada por otros, a tus espaldas, y te quitaron hasta el papel de madre? ¿Te quedarías en silencio o te atreverías a decir tu verdad, aunque tiemble la voz? Llegué al hotel la noche anterior. Era un lugar de esos que una ve solo en las telenovelas. Recepción de mármol, lámparas colgantes, olor a sándalo caro. Me ofrecieron una suite con vista al jardín interior. Toallas blancas, colchas pesadas, una bata de baño doblada con precisión. Me senté en la orilla de la cama y respiré hondo. Me parecía irreal. Nunca imaginé estar ahí, menos por lo que estaba a punto de contar. No tenía miedo, pero sentía algo más difícil de nombrar. Era como si estuviera a punto de abrir una herida que siempre mantuve cerrada a la fuerza. Pero ahora, ya no quería seguir callando. No dormí mucho. A las 6 ya estaba despierta. Me duché con calma, usé el champú del hotel y me peiné como lo hacía cuando era joven, raya de lado, moño bajo. Me puse una blusa beige con cuello redondo, un pantalón de tela suave, zapatos bajos. Dolores me había prestado un collar de perlas. Para que te sientas fuerte, me dijo. Desayuné poco. Café negro, una rebanada de pan. En la entrada me esperaba el chofer, un hombre joven que me abrió la puerta con respeto. En el camino no hablamos mucho. Yo miraba por la ventana, recordando momentos. Las veces que Camila me pedía ayuda con la tarea. Sus ojos brillando al ver su primera mochila nueva. El estudio era grande, frío, lleno de luces y gente corriendo. Me maquillaron sin decir mucho. Me pusieron un micrófono en la solapa y me ofrecieron agua. Me senté en una silla acolchonada frente a la conductora, una mujer elegante, vestida con ropa de diseñador y tacones imposibles. Me miró con una mezcla de compasión y admiración. Señora Mercedes, muchas gracias por estar aquí, dijo. Yo solo asentí. Sentí que, por primera vez, todo lo que me dolía estaba por salir. Y cuando la cámara encendió la luz roja, supe que ya no había vuelta atrás. Empecé a hablar. No leí nada. No improvisé. Solo hablé desde el hueco que tenía en el pecho. Conté cómo mi matrimonio terminó en una traición silenciosa. Cómo Clara, la mujer que parecía mi amiga, comenzó a visitarnos más seguido, a quedarse más tiempo, a colarse en los espacios que solo me correspondían a mí. Hablé de la mañana en que vi a Esteban sacar dinero de nuestra cuenta y supe que ya no volvería. Conté que cuando él se fue, no solo se llevó el dinero, se llevó mi voz. Porque nunca volví a decir en voz alta lo que sentía. Todo lo fui guardando. Y ahora, décadas después, esa voz estaba saliendo como un río desbordado. Lo dije todo. Con calma. Sin rencor, pero sin suavizar la verdad. Cuando terminé, hubo un silencio. La conductora me tomó la mano. No dijo nada. Me quedé sentada un rato, con las luces aún encendidas, como si necesitara asegurarme de que todo lo que dije no iba a desaparecer. Me llevaron de regreso al hotel. En el elevador, un hombre me reconoció. La vi hace un rato. Usted es la señora que habló de su hija, ¿verdad? Solo asentí. Él me dijo, mi madre vivió algo parecido. Gracias por hablar. Y se bajó sin más. En la habitación, me quité los zapatos y me recosté. Sentí un cansancio extraño, como si hubiera corrido kilómetros. Pero también sentí algo más, una especie de alivio, de haber recuperado algo que era mío. Las redes sociales estallaron esa misma tarde. Dolores me mandó capturas de pantalla, comentarios, vídeos recortados. Miles de mujeres compartiendo el programa. Gente contando sus propias historias.
No sabía si llorar o reír. Me sentía expuesta, pero también vista. Ya no era solo una madre olvidada. Era una mujer que había hablado, que había dicho su verdad sin pedir permiso. Me llamó la productora. Me agradeció. Me dijo que la audiencia había sido histórica. Me ofreció volver. Le dije que por ahora no, que necesitaba tiempo para asimilar. Ella entendió. Y me dijo algo que no voy a olvidar. Mercedes, usted nos recordó que el abandono no se calla. Se nombra. Esa noche, recibí una llamada que no esperaba. Era Esteban. No reconocí su voz de inmediato. Había pasado tanto tiempo. Me dijo que había visto el programa, que quería hablar conmigo. Le dije que no, que ya no era necesario. Me agradeció igual. Me preguntó si me hacía falta algo. Dinero, ayuda, lo que fuera. Sentí rabia. Justo ahora, cuando ya no necesitaba nada. Le respondí que la dignidad no se compra con transferencias. Colgué. Apagué el celular. No lloré. No temblé. Me sentí firme. Por primera vez, sentí que yo tenía el control de la conversación. Y eso, para una mujer como yo, era un lujo que no se encuentra en ninguna joyería. Me senté en el borde de la cama, descalza. Me miré las manos. Vi las marcas, las venas, las uñas gastadas. Pensé en todo lo que habían cargado. Hijas, bandejas, platos, cuentas impagables, silencios. Y aún así, ahí estaban. Fuertes. Temblando, pero fuertes. Me arropé con la cobija gruesa del hotel. Cerré los ojos. No soñé con Camila esa vez. Soñé conmigo misma. Caminando sola por un sendero largo, sin miedo. Y al fondo, una mesa. Una mesa servida solo para mí. Regresé a casa con la cabeza llena y el cuerpo liviano. Abrí la puerta como si fuera otra mujer entrando por primera vez. No era que todo hubiera cambiado, pero yo ya no me sentía la misma. Puse la bolsa sobre la mesa, colgué mi abrigo en el perchero y encendí la radio. La voz de un locutor hablaba de la historia de la semana. Era yo. O al menos, una versión de mí. Dijo mi nombre, contó partes del programa y luego leyó mensajes que la gente estaba enviando. Algunos me defendían con fuerza. Otros dudaban. ¿Por qué la hija se alejó tanto?, preguntaban. Seguro la señora también cometió errores. Me senté frente al radio y cerré los ojos. No dije nada. Ese fue el primer golpe inesperado, la duda pública. Porque hablar en voz alta no solo trae apoyo, también trae juicio. Gente que no te conoce creyendo saber todo. Analizando gestos, frases, silencios. Me pregunté si estaba preparada para eso. Y descubrí que sí. Porque a estas alturas, lo único que me dolía era lo que había venido de quienes amaba. Lo demás, era solo ruido. Dolores me trajo pan dulce en la tarde. Me dijo que en la tienda todos hablaban de mí. Que unas mujeres del barrio querían conocerme. Sentí pena, pero también agradecimiento. Nunca imaginé que un relato tan íntimo terminara siendo espejo para otras. Tal vez no estaba tan sola como pensaba. A los 3 días me llegó una carta. Sin remitente. Escrita a mano. Reconocí la letra de Camila al instante. Eran solo unas líneas. Vi el programa. No sé qué decirte. Estoy confundida. Clara está molesta. Papá también. Necesito tiempo. La leí 3 veces. No había un solo mamá en esa carta. No había una disculpa. Solo explicaciones vagas. Dejé el sobre la mesa sin responder. No iba a correr a sostener lo que ella misma había soltado. Tal vez, por primera vez, estaba dispuesta a dejar que el silencio hablara por mí. Salí al jardín, regué las plantas, limpié la tierra seca. Hacía calor, pero me sentía en paz. Ese mismo día me llamaron de una editorial pequeña. Habían visto el programa y querían saber si me interesaba publicar mi historia en un libro. Me reí. Les dije que yo no era escritora. Eso no importa, respondieron.
Usted es voz de muchas. Me pidieron una reunión. Nos vimos en un restaurante elegante en la colonia Roma. Entré nerviosa. Era un lugar de manteles blancos, platos con nombres que no entendía y meseros que hablaban bajito. Me ofrecieron pagarme por adelantado. Me dieron una tarjeta para depósitos y firmamos un preacuerdo. No por el dinero, que me venía bien, sino porque sentí que algo que había sido mi cruz por años, ahora era una herramienta para otras. Caminé de regreso con la mente llena de imágenes. El banco, las oficinas, la cuenta a mi nombre. Una parte de mí pensaba en Camila. En cómo reaccionaría si supiera que todo lo que me despreció ahora valía algo. No en números. En respeto. En palabra. En visibilidad. Quise compartir la noticia con alguien, pero no me salió. Me metí a una tienda de telas y compré unos metros de lino crudo. Siempre quise hacer nuevas cortinas para mi casa. Al llegar, lavé la tela, la colgué en el tendedero y preparé arroz con leche. Era como si el cuerpo también quisiera vivir ese cambio. Sin apuros. Con detalles. Como quien decora una casa por dentro. Esa noche me acosté temprano. Revisé la carta de Camila una última vez. Pensé en cómo se puede romper tanto sin que nadie lo note. En cómo una hija puede entregar su amor a otra mujer sin dudarlo. Y me pregunté si yo, en algún momento, también había fallado. No supe responder. Pero sí supe que no quería vivir pidiéndole perdón a la duda. Cerré los ojos y me dormí con el corazón tranquilo. No lleno. No alegre. Pero en paz. Que ya es mucho decir para alguien que durante años vivió con la sensación de no haber sido suficiente. Al día siguiente, desperté con la decisión de escribir. No por el libro. Por mí. Me senté frente a la computadora vieja que casi no uso y abrí un documento nuevo. Comencé con una frase que me salió sin pensar. Esto es lo que nunca me atreví a decir. Y seguí. Las palabras salían sin esfuerzo. Como si hubieran estado esperando este momento desde siempre. Dolores me trajo un café a media mañana y me encontró escribiendo. No dijo nada. Solo me sonrió. Yo también. Porque por primera vez, estaba construyendo algo solo para mí. Sin deberle explicación a nadie. Una semana después de la entrevista, el teléfono dejó de sonar. Nadie más me buscaba para entrevistas ni para propuestas. Me llamó la atención ese silencio repentino. Lo entendí cuando abrí una noticia en mi celular. Clara había salido en otro programa. Una madre herida por el rencor, decía el titular. No la vi en vivo, pero el fragmento que circulaba en redes mostraba a Clara sentada, llorando, con un pañuelo de seda en la mano y una voz suave. Decía que yo la odiaba desde siempre, que yo le había negado a Camila una infancia estable y que nunca la había querido cerca. Cuando vi eso, no me enojé. Me reí. Porque era tan falsa su versión, tan torpe, que se caía sola. Lo que sí me sorprendió fue ver a Camila sentada a su lado. No hablaba, pero su presencia lo decía todo. Tenía el cabello suelto, un vestido de marca, maquillaje impecable. Como si fueran a una gala, no a hablar de una herida familiar. Eso me dolió. Porque aún después de todo, ella seguía eligiendo a Clara. Como si aún dudara de todo lo que yo conté. Como si lo mío fuera un espectáculo, y lo suyo, la versión oficial. Cerré el celular y lo guardé en una caja. No quise volver a mirar más. Me concentré en mis escritos. En mis plantas. En las pequeñas cosas que podía controlar. Porque lo demás ya no dependía de mí. Una tarde, Dolores me invitó a caminar por el centro. Entramos a una librería donde vendían café y revistas. Mientras ella revisaba los estantes, una mujer mayor se me acercó. Me preguntó si yo era Mercedes. Asentí, con algo de pudor. Me abrazó. Me dijo que gracias a mí, su hija la había llamado después de 4 años sin hablarle. Lloró. Yo también. No por lo que me decía, sino porque por primera vez entendí el verdadero impacto de lo que había hecho. No era fama. No era escándalo. Era compañía. Mujeres que ya no se sentían solas. Volví a casa con esa emoción en el pecho.
Y decidí que no iba a dejar que Clara manchara eso. Esa noche recibí una transferencia a mi cuenta. Provenía de una cuenta desconocida. El concepto decía: gracias. Eran solo 3.000 pesos, pero me estremeció. Alguien, en alguna parte, había querido reconocer algo. No lo conté a nadie, pero guardé el comprobante como quien guarda una flor seca entre las páginas de un libro. Me preparé una sopa caliente y encendí una vela en la cocina. Respiré hondo. Me sentí en paz. Y me prometí que, pasara lo que pasara con Camila, yo ya no me iba a olvidar de mí. Porque lo más triste que puede pasarte no es que tu hija te dé la espalda. Es que tú misma te abandones tratando de complacerla. Al día siguiente, recibí otra carta. Esta vez, sí firmada. Era de Camila. No había disculpas. Solo un listado de molestias. Que me había expuesto, que había exagerado, que la estaba afectando en su imagen profesional. Me dijo que ya no sabía si podía confiar en mí. Que Clara estaba dolida. Que estaba considerando tomar acciones legales si seguía hablando de ellas. Leí la carta 3 veces. Sentí una mezcla de risa amarga y pena profunda. Porque esa no era mi hija. O tal vez sí. Tal vez siempre fue así, pero yo me negaba a verlo. Y ahora, por fin, los ojos me ardían de tanto sostener una venda que nunca quise quitarme. Guardé la carta junto con la otra. No contesté. Me preparé un café y volví a sentarme frente a la computadora. Esa mañana escribí más que nunca. 46 páginas seguidas. Recordé anécdotas que creía perdidas. Los días de lluvia en los que cocinábamos arroz con leche. Las noches sin luz en las que le inventaba cuentos con linterna. Las veces que fingí no tener hambre para que ella repitiera plato. Me sentí viva entre esas líneas. Me sentí madre. No por lo que ella decía, sino por lo que yo había sido. Por todo lo que había hecho sin que nadie lo pidiera. Y que ahora era parte de una historia más grande. Una editora me llamó días después. Quería hablar del manuscrito. Me dijo que tenía una fuerza rara, que se notaba que estaba escrito con el cuerpo, no con la cabeza. Me sugirió pensar en un título. Le respondí sin dudar. Huí del cumpleaños de mi hija tras escuchar lo que nadie debería decirle a su madre. Se quedó en silencio. Me dijo que era perfecto, que lo dejaríamos así, que era imposible no detenerse ante una frase tan cruda. Me reí. Pensé en todo lo que duele ser tan honesta, pero también en lo que alivia. Porque decir la verdad no te salva de todo, pero al menos te salva de ti misma. En el mercado, la gente empezó a reconocerme. Una señora me regaló un ramo de flores. Un joven me ofreció cargar mis bolsas. Me miraban con respeto. No por lástima. Por coraje. Porque sabían que una mujer que se levanta después de haber sido despreciada por su propia sangre, no se rompe fácil. Me compré un perfume nuevo. No uno caro. Uno que me gustara a mí. Uno que no eligiera pensando en agradar a nadie más. Me lo puse esa misma noche. Dormí con ese olor en la piel. Como si fuera un recordatorio de que, por fin, esta vida era mía. No recuerdo haber oído su voz antes de tocar el timbre. Fue un sonido seco, sin emoción. Abrí la puerta y ahí estaba Camila. De pie. Sin maquillaje, con ropa sencilla. En sus manos, una bolsa de regalo. «Podemos hablar», dijo. No supe qué responder. Mi cuerpo se tensó. Mi respiración se volvió lenta. Le hice un gesto para entrar. Caminó hasta el comedor como si le costara cada paso. Se sentó en la silla donde siempre se sentaba de niña. En silencio. Yo me senté frente a ella. Entre nosotras, la mesa vacía. Ni comida, ni flores, ni ternura. Solo una distancia que ya no necesitaba explicación. Me dijo que todo se le había salido de control. Que Clara estaba enojada. Que Esteban también. Que sus redes se llenaron de mensajes. Que perdió contratos con una agencia de viajes y una marca de ropa. Me hablaba como si yo tuviera que consolarla. Como si mi historia hubiera sido una bomba que le estalló a ella, no a mí.
No pensé que fuera a tener tanto impacto, dijo. Tú nunca hablas. Pensé que no lo harías. Y ahí lo entendí. Ella contaba con mi silencio. Se había acostumbrado a que yo callara, cediera, bajara la cabeza. No esperaba que yo me defendiera. Y menos que alguien me creyera. Intentó acercarse. Me dijo que me extrañaba. Que tenía recuerdos hermosos. Que si me quería, aunque le costara demostrarlo. Sentí que eran palabras frías, sacadas de algún guión. Las decía con un tono tan plano que dolía más que un grito. Luego sacó su celular. Lo colocó en la mesa. Lo encendió. Empezó a grabar. Me miró y dijo, ¿te molestaría decir algo bonito para mis seguidores? Algo que cierre esto con dignidad. Se me heló el cuerpo. No por la grabación, sino por lo que implicaba. Para ella, todo esto era imagen. No vínculo. No historia. No amor. Solo control de daños. Una estrategia más para reconstruir su estatus. Me levanté sin decir palabra. Fui a la cocina. Lavé mis manos. Me miré en el reflejo del vidrio de la ventana. Me vi triste, pero no débil. Tomé un vaso de agua y regresé. Apagué su celular. Lo empujé suavemente hacia ella. Aquí no se graba nada, dije. Aquí se siente o se calla. Camila no supo qué responder. Se quedó quieta. Me preguntó si pensaba perdonarla. Le dije que el perdón no se pide con cámaras. Se construye con actos. Que la última vez que alguien me usó para verse bien, terminé llorando frente a un espejo. Que ya no iba a prestarme para eso. Que si quería hablar, tendría que hacerlo como hija. No como figura pública. Se levantó sin discutir. Tomó su celular, su bolsa, su ego. Se acercó a la puerta. Me miró. Por primera vez, sin soberbia. Sin maquillaje. Me pareció otra. O tal vez era la misma, pero al fin sin máscara. Si cambias de opinión, aquí estoy, dijo. No respondí. Cerré la puerta cuando se fue. Y lloré. No por ella. Por mí. Porque aunque hice lo correcto, dolía. Porque una parte de mí seguía esperando que regresara la niña que me abrazaba en las noches de tormenta. Pero ya no estaba. Y tal vez, nunca más estaría. Pasé el resto del día en silencio. Doblé ropa. Barrí el patio. Fui al supermercado a pie. Compré leche, arroz, velas. Me saludaron dos vecinas. Una me regaló una planta. Para su jardín, dijo. Sonreí. Volví a casa caminando despacio. Me senté en la banca de madera que Esteban construyó hace 30 años. Cerré los ojos. Escuché el sonido del viento entre los árboles. Y por primera vez en semanas, no pensé en Camila. Pensé en mí. En mi paz. En lo que me queda. En lo que me quiero quedar. En lo que ya no voy a permitir. Esa noche encendí todas las luces de la casa. Puse música instrumental. Serví un té en una taza que me regalaron en mi cumpleaños número 70. Encendí una vela aromática. Me senté en la sala con una cobija y mi cuaderno. Escribí, no me arrepiento. Después lo subrayé 2 veces. Me sentí dueña de mis decisiones. No perfecta. No feliz. Pero libre. A mi edad, eso es más valioso que cualquier tarjeta de crédito o promesa vacía. Nadie me lo dio. Me lo gané. A pulso. Con cada silencio tragado. Con cada día que caminé con la espalda recta aunque el alma fuera doblada por dentro. ¿Y tú? ¿Serías capaz de cerrar la puerta a alguien que usó tu dolor como parte de su imagen? ¿Podrías mirarle a los ojos y decirle, aquí no se actúa, aquí se siente? ¿Te atreverías a elegirte, aunque eso signifique quedarte sola por un tiempo? Una mañana, mientras tomaba café en la banca del patio, llegó un sobre blanco con mi nombre escrito en tinta negra. No tenía remitente, pero el logo en la esquina era de una revista importante. Al abrirlo, encontré una invitación a un evento de homenaje, Mujeres que cambiaron el relato. Estaba mi nombre, en letras doradas.
Antes de seguir, si esta historia te está tocando el corazón y quieres seguir descubriendo relatos llenos de emoción, aprendizaje y transformación, suscríbete al canal. Cada historia que compartimos tiene alma, y quizás alguna de ellas te ayude a sanar algo que ni sabías que necesitabas sanar. Haz clic en suscribirse y continúa este camino junto a nosotras. Leí 3 veces para entender si era real. Me pedían asistir como invitada de honor, con traslado, hospedaje y un vestido de gala provisto por una boutique de diseñador. Me reí sola. Yo, que durante años me puse ropa heredada o comprada en rebajas, ahora iba a vestirme con algo que costaba más que mi refrigerador. Llamé a Dolores. Le conté con voz entrecortada. Me dijo que aceptara, que ya era hora de recibir flores en vida. Dudé un poco, no por miedo escénico, sino porque una parte de mí seguía sin creerse merecedora. Pero acepté. Me enviaron una asistente para ayudarme con los preparativos. Era una joven dulce, con palabras suaves y manos delicadas. Me llevó a la boutique. Me probé varios vestidos, colores que nunca me había atrevido a usar. Finalmente, elegí uno rojo oscuro, con mangas de encaje y corte sencillo. Me miré al espejo con el puesto y, por primera vez, no me sentí disfrazada. Me sentí mujer. Completa. De pie. Presente. El evento fue en un hotel histórico, con columnas de mármol y techos altísimos. Entré con la espalda recta. Las cámaras se giraron hacia mí. No por escándalo. Por respeto. Escuché palabras hermosas de otras mujeres. Historias duras, parecidas a la mía. Cuando fue mi turno de hablar, subí al escenario sin papel, sin ensayo. Solo con memoria y cicatriz. Dije que no llegué ahí por coraje, sino por cansancio. Que hablar fue un acto de supervivencia. Y que no buscaba ser reconocida, sino reparada. Hubo aplausos largos. Me temblaban las manos, pero no la voz. Por dentro, sentía que mi madre me abrazaba desde algún lugar. Al terminar el evento, me entregaron un ramo de flores blancas y una estatuilla. Nada extravagante. Solo un símbolo. Me acompañaron al hotel. Me hospedaron en una suite con vista a la ciudad. Había frutas frescas, una tarjeta de bienvenida y un juego de toallas con mis iniciales. Me senté en la cama con la estatuilla en las manos. Recordé cada noche en la que pensé que no valía la pena seguir. Cada lágrima tragada en silencio. Cada desprecio que me hice por dentro para evitar conflictos por fuera. Y ahí, en esa habitación que olía a jazmín y lavanda, me prometí no volver a abandonarme nunca más. Cuando regresé a casa, vi un sobre nuevo en el buzón. Era de Camila. Esta vez, con su nombre escrito al final. Abrí con cuidado. Dentro había una hoja doblada en 4. Me pidió perdón. Pero no por lo que hizo, sino por cómo lo expuse. Me decía que no sabía que dolía tanto. Que había sentido vergüenza. Que Clara no quería verla más. Que estaba sola. Era una carta de víctima. No de arrepentida. Me dolió más por lo que faltaba que por lo que decía. No mencionó ninguna de mis renuncias. Ninguna de mis lágrimas. Ninguno de los días en los que fui su única familia. Solo hablaba de ella. Como siempre. Puse la carta en una caja junto a las demás. No quise responder. Ya no necesitaba explicaciones. Las acciones ya habían hablado. Al día siguiente, salí temprano al mercado. Me compré un bolso de cuero negro, sencillo, pero resistente. Uno que no se rompiera con facilidad. Como yo. Me regalé flores. Margaritas blancas. Las puse en un jarrón en el centro de la mesa. Me preparé pasta con albahaca y un té de manzanilla. No esperé a nadie para comer. Comí despacio, con música suave de fondo. Porque ese día era mío. Como muchos otros que regalé. Esta vez, no quería quedarme con las manos vacías. Dolores me ayudó a poner en orden mis documentos. Repartimos carpetas. Una con los papeles del banco, otra con mis bienes. El departamento, las escrituras, la cuenta que tenía desde antes que Esteban se fuera.
¿Vas a incluir a Camila en esto?, me preguntó. Guardé silencio. No respondí de inmediato. Solo dije que el amor no siempre se hereda. A veces se construye. Y a veces se deja fuera del testamento. Me miró sin decir nada más. Me sirvió un poco de café y seguimos en lo nuestro. La dignidad no se escribe en números, pero sí se puede dejar firmada. Esa noche soñé con mi madre. En el sueño, me peinaba con sus manos tibias y me decía que no debía pedir permiso para existir. Que el cariño fingido pesa más que el olvido sincero. Me desperté llorando, pero serena. Miré el vestido rojo colgado en la puerta del closet. Lo tocaría otra vez. Pero esta vez, no para recibir aplausos, sino para caminar hacia la mujer que estoy empezando a ser, después de tanto ser solo madre. No tenía ningún compromiso ese domingo. Dolores me había insistido en que fuéramos al parque, que estaban organizando una tarde de baile con música en vivo. Dudé, como siempre. Me inventé excusas. Que hacía frío. Que me dolía la espalda. Que no tenía que ponerme. Pero después de colgar, me quedé mirando el vestido rojo colgado en la puerta del armario. No lo guardé después del homenaje. No quise. Lo dejé ahí, como recordatorio. Me acerqué, lo toqué con los dedos. Y por primera vez en años, me dije, hoy te lo pones para ti. Sin escenario. Sin aplausos. Sin discursos. Solo por el simple hecho de merecerlo. Me vestí despacio. Me puse perfume. No el caro del evento, sino uno suave que compré en la farmacia por antojo. Me peiné con cuidado. Me puse mis aretes de perla, los únicos que conservo desde antes de la separación. Al salir, el aire fresco me golpeó el rostro como una caricia. Caminé hasta la plaza con paso lento, pero firme. Había música, gente bailando, niños corriendo. Dolores me esperaba bajo un árbol. Me aplaudió al verme. Me dijo que me veía distinta. No supe si lo decía por el vestido o por la forma en que caminaba. Tal vez era todo junto. Tal vez el cuerpo ya no se encorvaba por costumbre. Nos sentamos a ver a la gente bailar. La música era de esas que hacían vibrar el pecho. Algunas parejas giraban con gracia, otras solo se abrazaban sin ritmo. Una mujer con bastón bailaba con su nieto. Me conmovió. No por su fragilidad, sino por su alegría. Una canción lenta empezó a sonar. Sentí que algo me empujaba. No hacia adelante. Hacia adentro. Como si mi propio cuerpo me pidiera vivir lo que tantas veces postergué. Me levanté. No lo pensé demasiado. Y entonces, un hombre se me acercó. Tendría mi edad. Llevaba un sombrero sencillo y una sonrisa que no parecía fingida. Me ofreció la mano sin decir palabra. Bailamos. No éramos rápidos, ni perfectos. Pero había algo en ese movimiento que se sentía verdadero. Me sentí liviana, casi nueva. Como si en cada paso soltara un poco de la carga que arrastré tantos años. Él se llamaba Ernesto. Me dijo que también había criado a su hija solo. Que también conocía el silencio de los domingos. No hablamos mucho, pero no hizo falta. A veces dos personas se entienden mejor en el silencio que en 1000 palabras. Me ofreció un café. Acepté. Caminamos hasta un carrito ambulante. Nos sentamos en una banca. Me preguntó si yo era la señora del programa. Asentí. Me dijo, yo la vi. Y la creí. Regresé a casa con los pies adoloridos y el corazón encendido. Me preparé una sopa caliente y una infusión de tila. Mientras cenaba, pensé en la última vez que había bailado. Fue en una fiesta de fin de año, con Esteban, cuando aún no sabíamos lo que iba a pasar. Recordé cómo me sentí esa noche. Nerviosa. Insegura. Como si no encajara del todo en su mundo. Con Ernesto fue distinto. No había que encajar en nada. Solo estar. Solo sentirse. Me acosté temprano, con los músculos relajados y el alma tibia. Dormí profundo, sin sobresaltos. Y al despertar, el vestido rojo seguía colgado. Pero ya no era símbolo de lucha. Era símbolo de presencia.
Esa semana seguí escribiendo. Avancé con capítulos que antes me costaban. Me atreví a nombrar cosas que antes apenas susurraba. Hablar de Esteban ya no me revolvía el estómago. Hablar de Clara me provocaba un leve desencanto, pero no ira. Hablar de Camila, sin embargo, seguía doliendo. Pero ya no como antes. No era herida abierta. Era cicatriz reciente. Una que seguía ardiendo con ciertos gestos, ciertas frases, pero que poco a poco iba perdiendo poder. Me pregunté si algún día dejaría de doler por completo. No lo sabía. Pero al menos ya no dictaba mis días. Y eso, para mí, ya era un inicio. Me llamaron de la editorial para decirme que el libro saldría en otoño. Querían hacer una presentación pequeña. Me ofrecieron organizarla en un restaurante elegante del centro. Les dije que no, que prefería el salón de la biblioteca municipal, donde yo había llevado a Camila a leer cuando era niña, donde tantas veces soñé que ella crecería para contar mi historia, no para negarla. La editora aceptó. Me dijo que eso lo hacía aún más auténtico. Me alegró. No por el evento en sí, sino porque estaba eligiendo desde mi verdad. No desde lo que otros esperaban de mí. Y eso era algo nuevo. Ernesto me volvió a llamar. Me invitó a un concierto de música clásica en un teatro pequeño. Dudé, pero acepté. No por él. Por mí. Porque estaba descubriendo lo que era disfrutar sin esperar aprobación. Me puse una blusa blanca y pantalones beige. Aretes dorados. Camila no llamó esa semana. Ni escribió. Ni apareció. No lo esperaba. Y tampoco dolió tanto. Porque yo ya no estaba de pie en la puerta, esperando que regresara. Estaba en la calle, bajo el sol, sintiendo la vida pasar. A veces sola. A veces acompañada. Pero siempre conmigo. Y eso, a estas alturas, es lo único que cuenta. No lo reconocí en el primer segundo. Estaba más delgado, el cabello más gris, la mirada más baja. Pero cuando lo escuché decir mi nombre completo, supe que era él. Esteban. Mi exmarido. El padre de Camila. El hombre que salió una mañana diciendo que volvería con pan, y volvió 5 años después con otra mujer del brazo. Estaba parado frente a mi reja con una bolsa de papel en la mano. Me dijo que solo quería hablar. No traía arrogancia, pero tampoco vergüenza. No supe si abrir la puerta o dejarlo ahí. Me temblaba la mandíbula. No por miedo, por rabia, por esa sensación vieja que creí enterrada. Lo hice pasar. Contra todo instinto, lo hice pasar. Dolores me hubiera dicho que no. Pero a veces una necesita mirar de frente a lo que la rompió. Entró, miró la casa como quien camina entre ruinas. Se sentó en la misma silla donde Camila había grabado su intento de redención. Me ofreció el contenido de la bolsa, pan de nuez de una panadería fina del centro. Recordé que te gustaba, dijo. No respondí. Lo observé. Su ropa era cara, su reloj también. Años de ausencia no le pasaron factura en lo económico, solo en lo humano. Tenía ojos de quien ha vivido bien, pero ha perdido la brújula de lo esencial. Empezó a hablar. Que había visto el programa. Que leyó sobre el libro. Que se sintió expuesto. Que Clara estaba dolida. Que Camila no le habla desde hace semanas. Me hablaba como si yo fuera responsable de sus consecuencias. Como si yo hubiera comenzado esta historia. No vine a pedirte perdón, dijo. Vine a decirte que te entiendo. Y eso fue peor. Porque entender no repara. No limpia. No devuelve los años, las madrugadas, las cuentas sin pagar, las mochilas escolares, los domingos sin carne. Le dije que lo había enterrado hace tiempo. No con flores, sino con silencio. Y que no pensaba desenterrarlo. Me miró con un gesto que no conocía. Ni arrogante, ni derrotado. Solo vacío. Me preguntó si podía ver a Camila. Le dije que yo ya no hablaba por ella. Que si buscaba consuelo, lo hiciera con quien eligió durante todos estos años. Clara no me quiere ver tampoco, confesó. No me sorprendió.
Las personas que construyen sobre ruinas no siempre resisten cuando las grietas se abren. Me dijo que tenía dinero, propiedades, incluso una casa en Valle de Bravo. Que no necesitaba nada. Y eso, para él, era su defensa. Como si el abandono se borrara con una cuenta bancaria bien alimentada. Le pregunté por qué se fue. Nunca se lo había preguntado antes. Me dijo que se sintió pequeño, inútil, que no soportaba la rutina, que Clara lo hacía sentir visto. Tú siempre estabas cansada. No supe si reír o escupirle la cara. Le respondí con calma que sí, estaba cansada. Porque lavar, cocinar, criar y trabajar al mismo tiempo agota. Porque él nunca quiso ver que yo también tenía sueños. Pero que los guardé para que Camila tuviera una cama limpia y comida caliente. Y que ahora venía a justificar su egoísmo con frases baratas. Se quedó callado. Por primera vez, supe que mis palabras habían dolido. Me levanté. Le dije que la visita había terminado. Que ya no tenía espacio en esta casa, ni siquiera en las historias tristes. Que podía llevarse su pan caro y sus frases ensayadas. Él se quedó sentado unos segundos más. Me miró con una mezcla de lástima y respeto. Me dijo, nunca pensé que fueras tan fuerte. Le respondí, yo tampoco. Pero me tocó. Se levantó, tomó su bolsa, y salió sin decir más. No lo vi mirar atrás. Y eso estuvo bien. Cerré la puerta con firmeza. Fui a la cocina. Tiré el pan a la basura. Me serví una sopa y me senté a comer en silencio. La comida tibia. El alma, no tanto. Esa noche, escribí sobre él. No con rencor. Con claridad. Escribí que no todos los hombres desaparecen por cobardía. Algunos lo hacen por comodidad. Que hay quienes prefieren casas lujosas y mujeres sumisas a enfrentar una mesa con cuentas sin pagar. Que no se trata solo de traición. Se trata de huida. De la incapacidad de sostener una vida donde el amor no viene con moño. Cerré el cuaderno. Me sentí tranquila. Como si una habitación interna se hubiera vaciado por fin. Dormí sin sobresaltos. No soñé con Esteban. Ni con Clara. Ni con Camila. Soñé con una casa en silencio, pero limpia. En paz. Pasaron varios días sin llamadas, sin cartas, sin ruidos. Y en ese silencio descubrí algo nuevo. La paz no hace escándalo, pero se siente. Empecé a ordenar mi casa por dentro y por fuera. Limpié armarios, saqué ropa que ya no usaba, regalé manteles, tiré papeles viejos. Pero hubo una caja que tardé en abrir. Era la que tenía las actas de nacimiento, de matrimonio, los papeles del banco, el título del departamento que compramos Esteban y yo. Ahí también estaba el testamento que escribí años atrás, uno simple, hecho en una notaría pequeña. Todo estaba a nombre de Camila. Porque hasta ese momento, yo nunca había dudado de que ella sería mi única heredera. Esa noche, me senté en la mesa con los documentos frente a mí. Encendí una vela, como si eso me ayudara a pensar con más claridad. Leí palabra por palabra. Noté que había cosas que no se actualizaban desde hacía más de 20 años. Pensé en lo absurdo que era seguir dejando bienes, recuerdos y decisiones a una persona que ya no me veía como parte de su vida. No era venganza. Era coherencia. Me serví un café, llamé a Dolores y le conté lo que pensaba hacer. Ella no opinó. Solo me dijo, haz lo que te dé paz. Y ahí supe que no tenía dudas. Al día siguiente, fui a la notaría y pedí una cita para modificar todo. El notario me reconoció del programa. Me saludó con respeto. Me ofreció un café en taza de porcelana y me pidió los papeles que llevaba. Le expliqué que deseaba retirar a Camila del testamento. No me preguntó por qué. No puso cara de escándalo. Solo me dijo que necesitaba que lo firmara con plena conciencia. Con toda, le respondí. Le pedí que incluyera una cláusula específica, que mis bienes serían donados a un fondo para madres mayores en situación de abandono. Lo miró con asombro. Le dije que ya no tenía familia. Al menos no en papel. Pero había encontrado algo más valioso: pertenencia. Al salir, sentí un aire nuevo en el pecho.
como si me hubiera quitado una mochila que cargué por años. Compré flores en la esquina, caminé hasta casa y las puse en agua. No para adornar, para agradecer. Me senté en la sala y encendí la televisión. Pasaban una telenovela donde una madre lloraba por la hija que la había dejado. Cambié el canal. Ya no quería consumir más dolor. Me puse a escribir. Llené páginas enteras. Escribía con hambre, como quien ha estado guardando las palabras por décadas. Sentía que, por fin, todo lo que viví tenía un lugar. Un lenguaje. Un destino. Días después, me llamaron para confirmar la fecha de publicación del libro. Me dijeron que las preventas iban bien, que había medios interesados, que era posible que fuera uno de los lanzamientos más esperados del año en su categoría. Me ofrecieron una entrevista con una periodista famosa. Les dije que lo pensaría. No por miedo, por respeto, porque no quería que se convirtiera en otro espectáculo. No quería aplausos fáciles. Quería que se leyera con el corazón, que doliera donde tenía que doler, que no se viera como una historia ajena, sino como la historia de muchas que, como yo, fueron borradas en silencio. Ernesto me llamó esa misma noche. Me preguntó si quería ir con él a un concierto de boleros en un restaurante elegante de la ciudad. Dudé. No por él, por mí. A veces aún me cuesta imaginarme disfrutando algo sin sentir culpa. Pero acepté. Me puse un vestido sencillo, me maquillé con suavidad y me dejé llevar. El lugar era hermoso, con luz tenue, copas finas, manteles de lino y gente de mi edad que se reía con ganas. Por un momento, no fui la madre herida. Fui solo Mercedes. Una mujer en una mesa bien servida, escuchando música en vivo, con una copa de vino en la mano y la cabeza erguida. Esa noche, al regresar a casa, encendí la lámpara del comedor. Saqué los documentos del testamento modificado y los puse dentro de una carpeta nueva. Escribí mi decisión en la portada. No como amenaza, como símbolo. Me recosté en el sofá con una cobija y una taza de té. Me sentía tranquila. Me sentía coherente. Me sentía fuerte. Y me pregunté por qué a tantas mujeres se les exige darlo todo, incluso cuando ya no reciben nada. Me dormí ahí mismo. El sueño fue liviano. No hubo pesadillas. Solo imágenes sueltas. Un jardín, un cuaderno abierto, una silla vacía que ya no dolía. ¿Y tú? ¿Seguirías dejando tu legado en manos de alguien que no supo valorarte en vida? ¿Tendrás el valor de elegir tu dignidad por encima del apellido, aunque eso signifique empezar a soltar por dentro? Esa mañana me levanté con un impulso distinto. Abrí las cortinas. Dejé que el sol entrara sin pedir permiso. Puse música instrumental y preparé café en la cafetera de vidrio que tengo desde hace años. Luego me senté frente al escritorio y saqué el cuaderno azul. No para escribir mi historia, sino para dejar un legado que no tuviera precio, pero sí valor. Un testamento emocional. No para abogados, sino para quien algún día quiera entender por qué una madre como yo decidió callar tanto y luego hablar. Empecé escribiendo una frase que no se me iba de la cabeza. El amor no heredado también se corta. Escribí durante horas. No relaté traiciones, ni escenas humillantes. Escribí sobre la niña que Camila fue. Sobre las noches en que la abrigaba con mantas de algodón, cuando llovía y ella lloraba por su padre. Conté cómo aprendí a cocinar con recetas de mi madre para que no extrañara el vacío. Cómo vendí mi cadena de oro para pagarle el uniforme escolar. Cómo dormíamos abrazadas en un colchón que se mojaba cuando la lluvia entraba por la ventana rota. Y cómo, aun con todo eso, nunca sentí que me faltara amor. Porque me bastaba su voz diciendo mamá para seguir de pie otro día. Después escribí sobre el silencio. Ese que cargué por años para no entorpecer sus vínculos con su padre y con Clara. Cómo tragué opiniones cuando los veía juntos, cuando ella la llamaba mamá frente a mí. Cómo me convencí de que quizá, algún día, ella entendería. Pero no entendió. Al menos no mientras yo esperaba. Escribí sobre el dolor silencioso, ese que no deja marcas en la piel pero se queda en el cuerpo como una sombra. Y también escribí sobre mi decisión de soltar. No con odio.
con respeto hacia mí misma. Porque nadie debería vivir con la esperanza de que la gratitud llegue tarde. Guardé el cuaderno en una caja de madera y lo puse dentro del armario, junto a mis cosas más personales. Me sentí tranquila. No feliz, pero en calma. Luego, decidí revisar mi cuenta bancaria. No por necesidad, sino por dignidad. Aún tenía los ahorros que acumulé durante los años en que trabajé limpiando en aquel hotel boutique. Dinero que guardé pensando en Camila. En su boda. En sus hijos. En su vida futura. Y ahora, ese dinero sería destinado a otro fin. Llamé a la Fundación de Mujeres Mayores que me había contactado después del programa. Les pregunté si recibían donaciones anónimas. Me dijeron que sí. Poco después, hice la transferencia. No fue una fortuna, pero sí una cantidad que podría cambiarle la vida a alguien. Cerré la sesión del banco, tomé aire y sonreí. El lujo más grande era ese, poder elegir a quién darle mi energía, mi historia, mi respaldo. Ya no tenía la obligación de mantener lazos que me herían. Me preparé un almuerzo sencillo y lo comí en el jardín. Mientras masticaba, observaba las flores que crecían con calma. Ninguna se empujaba, ninguna rogaba por agua. Todas tomaban lo que necesitaban del sol y lo devolvían en belleza. Yo quería ser así. Esa tarde recibí un paquete. Era una caja envuelta en papel dorado. Sin tarjeta. Dentro, encontré un perfume de diseñador. Uno que Clara solía usar. Me quedé mirándolo largo rato. Tenía una nota pequeña que decía, para que recuerdes que también fuiste importante. No supe si era una burla, una disculpa, o ambas. Lo dejé sobre la mesa y no lo abrí. No quería olerla. No quería llevar su fragancia en mi piel. Quería seguir oliendo a mí. A jabón neutro, a crema de manos, a cocina casera. A mujer real. Porque eso era yo ahora. No una sombra. No una figura secundaria. Una mujer entera. A la noche me senté a leer cartas antiguas. Una de ellas era de Camila, escrita a los 11 años. Me pedía perdón por haberme gritado una vez, y me decía que yo era su todo. Lloré. No por nostalgia, sino por amor real. Por ese amor que sí existió. Que sí fue sincero. Me prometí no borrar esos recuerdos. Pero tampoco me obligaría a revivirlos. Podían quedarse ahí, en el lugar correcto. Como una foto enmarcada, no como una herida abierta. Apagué la luz y me acosté. En la penumbra, susurré, gracias, hija, por haberme querido, aunque fuera por un rato. La invitación llegó por correo certificado. Un sobre grueso, con mi nombre grabado en letras doradas. Al abrirlo, me temblaron las manos. Era de la Universidad Central. Querían entregarme una distinción honorífica por mi contribución social, resiliencia y testimonio valiente. La ceremonia sería en el salón principal, el más antiguo, con columnas de mármol blanco y cúpula dorada. Me ofrecían traslado privado, alojamiento en un hotel de 5 estrellas y un vestido a medida confeccionado por una diseñadora nacional. Casi no lo creí. Cerré los ojos un momento. Pensé en todas las veces que fui invisible. Ahora, una institución entera me estaba diciendo, te vemos. Fui sola. Lo decidí así. No por falta de compañía. Dolores quiso acompañarme, Ernesto también. Pero sentí que era una experiencia que tenía que vivir desde dentro, conmigo. Me hospedé en una suite con vista a los jardines interiores. Todo estaba cuidado al detalle, sábanas de algodón egipcio, flores frescas en el baño, desayuno servido en porcelana. Me sentí extraña al principio, como si no perteneciera. Pero después me miré al espejo, con el vestido largo de tono marfil y el cabello recogido, y comprendí que sí, que me lo había ganado, que ese lugar también podía ser mío, sin pedir permiso. La ceremonia fue solemne. Al entrar, todos se pusieron de pie. Algunos aplaudieron con suavidad. No era fama, era respeto. Subí al escenario con paso lento pero firme. Me entregaron una placa, una flor blanca y un micrófono. No tenía discurso preparado. Solo el corazón lleno.
Dije que no estaba ahí porque hubiera hecho algo extraordinario. Estaba ahí porque había sobrevivido. Porque fui madre, esposa, abandonada, traicionada, y aún así no me apagué. Dije que muchas como yo están en silencio, sin medallas, sin homenajes, pero que también merecen ser vistas. Y terminé con una frase que salió sin pensar: yo no me rendí, solo cambié de camino. Después de la ceremonia, me ofrecieron una cena privada en un restaurante elegante dentro del mismo recinto. Mesas redondas, copas altas, manteles de hilo. Me senté entre mujeres importantes. Políticas, artistas, activistas. Todas me hablaron como si yo fuera una de ellas. Una mujer con voz. Una con historia. Una con poder. Me preguntaron por el libro. Les conté que estaba por salir. Que tenía miedo, sí, pero también deseo de que sirviera. No para dañar, sino para despertar. Me brindaron con vino tinto, me ofrecieron tarjetas, me felicitaron por la dignidad con la que elegí exponer lo vivido. Al regresar al hotel, encendí una lámpara tenue, me descalcé y caminé sobre la alfombra espesa. Me serví un poco de agua con rodajas de limón y salí al balcón. El aire nocturno tenía ese aroma que huele a comienzos. Me senté con la espalda recta, sin abrigo. No tenía frío. Tenía fuego adentro. Pensé en Esteban, en Clara, en Camila. En cómo, sin buscarlo, les había demostrado que no se puede borrar a quien no se rinde. No había venganza en mí, pero sí justicia. De la silenciosa. De la que no destruye, pero pone a cada uno en su sitio sin levantar la voz. Cuando regresé a casa, todo seguía igual. Pero yo ya no lo era. Planté un árbol pequeño en el jardín. Un rosal. Le puse el nombre de mi madre. Cada vez que lo riego, le agradezco. Por enseñarme a resistir sin volverme de piedra. Por enseñarme que lo suave también es fuerte. Camila no escribió. No llamó. Pero esa ausencia ya no me lastimaba. Era parte del paisaje. Algo que se aprende a mirar sin llorar. Me limité a escribir una línea más en mi cuaderno de herencias emocionales. No todas las hijas sabrán cómo amar. Pero todas las madres merecen ser amadas sin condiciones. Me llamaron del canal para una entrevista especial. Querían cerrar el año con mi historia. 1 hora completa, en prime time. Dudé. No por exposición, sino porque ya no quería hablar desde el dolor. Quería hablar desde la reconstrucción. Les dije que aceptaría si también invitaban a otras mujeres mayores con historias parecidas. Me respondieron que sí, que sería un programa dedicado a la maternidad olvidada. Sonreí. Era eso lo que quería, no ser la excepción, sino la puerta. Y entendí que mi voz ya no solo me pertenecía a mí. Era un eco de muchas. Y por eso, iba a seguir usándola. Al día siguiente, mientras regaba el jardín, encontré algo inesperado en el buzón. Un sobreveis, sin remitente. Lo abrí con manos tranquilas. Era una tarjeta escrita a mano, con letra temblorosa. Decía: perdón por no saber cómo amarte cuando debí hacerlo. Sigo aprendiendo. No lloré. No me enojé. No me ilusioné. Solo la guardé. Porque aunque no sabía si era sincera o solo culpable, al menos era un intento. Y eso, en esta historia, ya era más de lo que había recibido antes. Ese domingo no había compromisos, ni llamadas, ni entrevistas. Era uno de esos días donde el mundo parece girar más lento. Me desperté temprano, abrí las ventanas y dejé que el aire fresco entrara por todos los rincones. Me preparé un café con leche espumosa y lo tomé en la terraza, descalza, con los pies tocando el suelo frío. Me miré al espejo del comedor y decidí, sin pensarlo demasiado, volver a vestirme de rojo. Ese vestido. El mismo que me acompañó cuando decidí no esconderme más. Lo saqué del armario, lo alisé con las manos y lo colgué en la puerta mientras me arreglaba el cabello. Dolores me llamó para recordarme el baile en la plaza del centro. Cada mes organizaban uno, con orquesta en vivo y comida casera. Ese día harían homenaje a las mujeres mayores del barrio. No me había apuntado, pero alguien lo hizo por mí. Al llegar, todo estaba decorado con luces pequeñas,
como luciérnagas colgando de los árboles. Había mesas con manteles blancos, empanadas calientes, copas de vino barato pero honesto. Me senté al fondo, bajo una bugambilia en flor. Nadie me miraba raro. Ya no era la del escándalo. Ahora era Mercedes, la mujer que se mantuvo firme cuando todos esperaban que se desmoronara. Una canción lenta empezó a sonar. Un bolero de los que se bailaban pegadito, sin prisa. Ernesto se me acercó, sin decir palabra. Solo estiró la mano. Yo la tomé. Sentí su calor. Sentí también mi pulso, que ya no temblaba como antes. Bailamos. Lento. Con pasos torpes, pero con alma. Cerré los ojos un instante y me permití algo que no hacía hace años. Sonreír por estar viva. No por lo que logré. No por lo que superé. Solo por el hecho de estar ahí, en ese instante exacto, con el viento acariciando mi espalda y el corazón sin armaduras. Después del baile, nos sentamos en una banca de madera. Ernesto me ofreció una bebida caliente de una termo con tapa dorada. Me dijo: «Tú eres la mujer más elegante que he conocido». Me reí. Miré mis manos, mis arrugas, mis zapatos gastados. Pero supe que no hablaba de mi ropa. Hablaba de otra cosa. De cómo había enfrentado todo sin convertir mi herida en veneno. De cómo había sabido cuándo hablar y cuándo guardar silencio. Me contó que había leído el borrador de mi libro. Que una de sus nietas se lo envió. Que lloró. Y que entendió muchas cosas que antes solo había imaginado. Ya era tarde cuando decidí volver a casa. Caminé sola las últimas cuadras. La noche estaba fresca, pero no fría. Me crucé con una pareja joven que discutía en voz baja. Me recordó algo de mi pasado, pero no me detuve en eso. Seguí caminando hasta mi puerta y al entrar me quité los zapatos, el vestido, los aretes. Me miré en el espejo largo del pasillo. No para juzgarme, sino para reconocerme. Había algo nuevo en mis ojos. Una calma que no conocía. Una especie de aceptación sin resignación. Como si por fin todo estuviera donde debía. Antes de irme a dormir, abrí el pequeño baúl donde guardo mis recuerdos. Allí estaba la pulsera de oro blanco. La misma que compré para Camila. La misma que no llegué a entregar. La saqué, la sostuve un momento y pensé en enterrarla. Pero decidí otra cosa. Me la puse. No por nostalgia. Por dignidad. Era mía. Había sido mía todo este tiempo. Y si Camila alguna vez quería recibir algo de mí, tendría que venir con las manos limpias. No para pedir. Para compartir. Para mirar a los ojos y no desviar la mirada. Esa noche dormí con la pulsera puesta. Y dormí profundamente. A la mañana siguiente, salí al jardín a regar las plantas. Una joven se acercó. Tendría unos 20 años. Me miró con curiosidad y una sonrisa tímida. Me dijo: «¿Usted tiene hijos?». Me tomó por sorpresa. Dudé un segundo, pero luego respondí con voz tranquila: «Tuve una hija. Hoy tengo paz». La joven me abrazó. No sé por qué. Tal vez porque vio algo en mí que necesitaba. Tal vez porque yo ya no tenía miedo de abrazar la verdad. Cerré los ojos y le devolví el gesto. Fue un instante. Pero fue real. Y a veces, eso es todo lo que se necesita. Descubrí que cuidar un jardín no solo embellece la casa, también organiza la cabeza. Cada mañana salía con la regadera, sin apuro, y pasaba revista planta por planta. Les hablaba en voz baja, como quien bendice. Les puse nombres. A una bugambilia blanca le puse Esperanza. A una lavanda pequeña, Dolores, por mi amiga. A la rosa que floreció sola bajo el árbol seco, le puse Mercedes, como un recordatorio de que incluso lo que parece muerto, puede volver a florecer. Era mi forma de agradecerle a la vida sin necesidad de palabras grandiosas. Solo con tierra, agua y tiempo. Un día, mientras regaba, vi que algo asomaba entre las hojas. Era un pequeño brote donde nunca había plantado nada. Me agaché, removí con cuidado y encontré, semienterrada, una caja pequeña. Era metálica, vieja. Su tapa tenía manchas de óxido.
La abrí con esfuerzo. Dentro, envuelta en papel, estaba la pulsera de oro blanco que había escondido años atrás. La misma que preparé para el cumpleaños de Camila. No recordaba haberla enterrado. Tal vez lo hice en un arrebato, uno de esos días donde el alma busca cerrar círculos sin avisar. La tomé con calma. No lloré. No sonreí. Solo la limpié y la puse sobre la mesa del jardín. Al verla ahí, pensé en cuántas cosas había escondido a lo largo de mi vida. No solo objetos. Sentimientos. Heridas. Palabras no dichas. Sueños guardados. El jardín se volvió un reflejo de eso. De todo lo que había dejado debajo de la tierra esperando que algún día creciera diferente. Y, en cierto modo, lo hizo. No como esperaba. Pero sí con sentido. Puse la pulsera en una caja nueva, con cierre de terciopelo rojo. No para regalarla. Para conservarla como símbolo. No era un adorno. Era un testigo. Un objeto que había cargado con amor, desilusión y finalmente, libertad. Ese mismo día, recibí una invitación para participar en un ciclo de charlas organizado por una fundación internacional. Querían que hablara sobre la reconstrucción de la identidad después del abandono. El título me pareció preciso. Y acepté. La charla sería en un club privado de la ciudad, un lugar lleno de madera brillante, alfombras gruesas y retratos antiguos enmarcados. Me enviarían un chofer. Me hospedarían en una residencia especial para invitados. Les pedí solo una condición, que hubiera también espacio para mujeres que, como yo, habían sanado sin micrófonos. Me dijeron que sí. Y supe que era el lugar correcto. Fui a la charla con el cuaderno azul bajo el brazo. No lo abrí. Solo lo llevé conmigo, como amuleto. Hablé sin leer. Sin ensayar. Hablé de lo que duele quedarse sola en una mesa donde una vez hubo risas. Hablé de cómo la elegancia verdadera no viene en perfumes ni bolsos de cuero, sino en la forma en que una decide no devolver el daño recibido. Había mujeres mayores en la sala con los ojos húmedos. Una de ellas me abrazó después y me dijo, ahora ya no me da vergüenza decir que mi hija me borró. Sentí que todo valía la pena. Incluso el pasado. Regresé a casa al día siguiente, cansada pero liviana. Me preparé una sopa de verduras, prendí una vela y leí un libro de poemas antes de dormir. Afuera, el jardín seguía creciendo en silencio. Había algo reparador en eso. En ver que, mientras una duerme, la vida sigue su curso sin pedir permiso. Me asomé a la ventana y vi la luz de la luna reflejada en el brote nuevo que había junto a la bugambilia. No supe qué flor sería. No importaba. Lo importante era que estaba viva. Que estaba creciendo. Que no tenía miedo del frío de la noche. Camila volvió a pasar por la calle. No la vi directamente. Dolores me lo contó. Me dijo que venía con paso lento, como si buscara algo que no sabía cómo pedir. Me preguntó si quería saber más. Le dije que no. No por rechazo. Por salud. Ya no vivía esperando su regreso. Ya no necesitaba verla para sentirme completa. Si algún día llegaba a mi puerta, la miraría a los ojos, sin odio ni debilidad. Pero por ahora, mi jardín era mi respuesta. Mis flores. Mis raíces. Lo que había crecido con cuidado mientras ella miraba hacia otro lado. Y así cerré esa noche. No con certezas, pero sí con orden. Me recosté en el sofá, tapada con la manta que tejí durante el primer invierno sola. Escuché la radio bajito. Una canción antigua llenó la sala de memoria. Y por primera vez en mucho tiempo, entendí algo. No todo lo que florece necesita ser regalado. A veces, una planta crece solo para recordarte que sigues viva. Que sigues siendo tú. Y que eso, ya es un milagro. El auditorio estaba lleno. No por mí. Por la causa. Era el evento final del año de la fundación. Mujeres mayores llegadas de distintos rincones del país ocupaban cada silla. Algunas vestidas con sencillez, otras con blusas de seda, perfumes florales, collares de perlas heredadas. Todas diferentes. Todas iguales. Cuando subí al escenario, mis pies no temblaban.
Llevaba un vestido azul petróleo, suave al tacto, que me había regalado una señora anónima con una carta que decía: para que te sientas tan valiosa por fuera como lo eres por dentro. Lo usé como un escudo. No de guerra, sino de presencia. El micrófono estaba encendido, pero no hablé enseguida. Miré al público. Respiré hondo. Y entonces, en voz baja, dije: hoy no vengo a contar lo que me pasó. Vengo a decir en qué me convertí después de que me pasó. Y así empezó. Leí mi carta. No con dramatismo. Con pulso firme. Conté que fui madre joven, esposa fiel, trabajadora silenciosa. Que fui traicionada, ignorada, minimizada. Que me borraron como se borra una nota en un cuaderno de cuentas. Pero que, a diferencia de un número, yo no era reemplazable. Que el alma de una madre no se liquida, no se retira de una cuenta corriente. Se honra. O se pierde para siempre. Mientras leía, vi ojos llorando en la primera fila. Vi cabezas asintiendo. Vi manos apretadas sobre faldas floreadas. Pero también vi orgullo. Vi fuego. Vi espejos. Al terminar, el aplauso fue largo. Me ofrecieron flores, una placa, una estatuilla tallada en cristal. Pero lo que más valoré fue una mujer que se me acercó al final, con el rostro arrugado y la voz rota, y me dijo: gracias por decir lo que muchas no nos atrevimos. La abracé, como si la conociera. Porque, en cierto modo, sí la conocía. Llevábamos la misma historia tatuada bajo la piel. Al volver a casa, me quité los zapatos y los dejé junto a la puerta. Caminé descalza por los pisos fríos, sin apuro. Puse agua a hervir y preparé un té de manzanilla. Saqué del armario la caja donde estaba la pulsera. La miré por última vez, la besé como si fuera una despedida y la envolví en un pañuelo. Luego, la guardé en la misma tierra donde había florecido mi jardín. No como castigo, como cierre. Porque no todas las herencias se entregan. Algunas se entierran. No por odio, por paz, por libertad, por decisión. Me senté a escribir una última página. No era para el libro. Era para mí. Mercedes Rivas. Mujer. Sobreviviente. Testigo de sí misma. La firmé con mi nombre completo, como si por fin lo estuviera habitando entero. Ernesto me llamó, como cada noche. Me preguntó si quería salir el domingo. Le dije que sí, pero que esta vez quería bailar en la plaza con vestido blanco. ¿Blanco?, preguntó riendo. Sí, Ernesto. Porque esta vez no vengo a defenderme de nada. Solo quiero celebrar. El domingo, el sol salió fuerte. Me puse mi vestido blanco, suelto, con bordados en el pecho. Caminé hasta la plaza sola. Y al llegar, supe que algo había cambiado. Ya no era solo la señora del escándalo. Era Mercedes. La que hablaba por muchas. La que ya no necesitaba aprobación para sentirse valiosa. Me uní al grupo, tomé la mano de una señora que no conocía y bailé. Con los ojos cerrados, con la espalda recta, con los pies firmes sobre el suelo. No por Esteban. No por Camila. Por mí. Al terminar el baile, me senté en una banca. El viento soplaba con suavidad. A lo lejos, vi una figura que me observaba. No supe si era ella. No me acerqué. No hizo falta. Lo importante era que, por primera vez, yo no era la que esperaba. Era la que seguía. La que había aprendido a caminar sin mirar atrás. Me levanté, tomé mi bolso de cuero, el mismo que había usado el día de aquella fiesta, y me alejé sin pesar. Cada paso era una declaración: ya no me debo a nadie más que a mí. Y si algún día Camila vuelve, no será a la casa de la madre que todo lo permitió. Será al jardín de una mujer que decidió amarse lo suficiente como para cerrar la puerta sin rencor, pero con dignidad. ¿Y tú? ¿Tendrías la fuerza de cerrar la puerta a quien te trató como si fueras invisible? ¿Y si hoy te sientes como Mercedes, traicionada, dejada de lado, sustituida por alguien que ni siquiera estuvo cuando más lo necesitabas? Quiero decirte algo que quizá nadie te dice con frecuencia. Tú sigues siendo la raíz. Tú eres la historia viva detrás de muchas conquistas. Tu abrazo es hogar,
incluso si te lo negaron. Tu mirada guarda años de sacrificios que nadie podrá borrar. Tal vez te compararon con otra. Te dijeron que no eras suficiente. Te usaron mientras servías, y te silenciaron cuando ya no necesitaban tu voz. Pero aquí, te vemos. Te honramos. Te abrazamos. Aún hay belleza esperando en tu camino. Aún hay tardes en las que el sol brillará solo para ti. Aún hay canciones, bailes, palabras y personas que sabrán valorar tu historia como se merece. Tu dignidad no depende del perdón de nadie. Tu valor no tiene condiciones. Y cuando te sientas lista para sentarte sola en tu mesa, con la cabeza en alto, que sepas, tú no estás sola. Estamos contigo. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios. ¿Alguna vez te hicieron sentir como si ya no importaras? ¿Cómo encontraste fuerzas para seguir? Te leo. De verdad. ¿Te impactó esta historia? Entonces no te vayas todavía, porque hay otra que te va a estremecer. Imagínate que el hombre con quien compartiste años de tu vida, de repente, te dice frente a su madre: «Ojalá nunca me hubiera casado contigo». Ella no se derrumbó. No rogó. Solo lo miró, y le mostró algo que cambió el rumbo de todo. Haz clic ahora en el vídeo que te dejo en la pantalla final y descubre cómo una mujer herida puede levantarse con más fuerza que nunca. Dale play ahora mismo. No vas a poder parar hasta el final. A vida ensina, mas nem sempre avisa. Suscríbete al canal y dale like al video para acompañar historias de mujeres fuertes, silenciosas y llenas de cicatrices que el tiempo no apagó. Porque detrás de cada mirada madura, hay segredos que todavía arden.